Nació en Guatemala, pero su nombre pronto cruzó fronteras como un aviso oscuro. Jairo Orellana Morales, conocido en la prensa y entre sus enemigos como El Pelón. Desde una frase corta y directa se puede resumir su leyenda criminal. Llegó a convertirse en uno de los operadores más sanguinarios de los Zetas fuera de México, un hombre cuyo ascenso estuvo marcado por traiciones, masacres y pactos con los más violentos. Esta es la historia de cómo ese poder terminó siendo cercado y desplomado, y de las huellas de violencia que dejó detrás. El escenario donde nació y creció su poder no fue aleatorio. Guatemala, especialmente las zonas fronterizas y algunas regiones rurales, se convirtió en un tablero estratégico para el tráfico entre Sudamérica y México. Pueblos con desempleo, instituciones débiles y redes de corrupción ofrecieron el terreno ideal para que capos locales se convirtieran en piezas clave para grandes carteles transnacionales. En ese mapa de paso de cocaína y rutas clandestinas, Zacapa y departamentos como Petén y Alta Verapaz jugaron un papel crucial. Controlar esos corredores significaba tener la llave para mover toneladas de droga hacia el norte, y quienes los dominaran podían imponer su ley con violencia indiscriminada. En ese contexto se forjó la figura de El Pelón, un producto más de un entorno donde la ilegalidad encontró fértiles aliados en el abandono y la impunidad. Su origen revela menos romanticismo que crudeza. Nacido el 28 de septiembre de 1973, Jairo Orellana Morales creció en un entorno marcado por la precariedad. Pronto dejó de ser un joven más para convertirse en sicario. Sus primeros pasos en el crimen fueron como ejecutor para la familia Lorenzana, clan local que lo empleó inicialmente por su sangre fría. Lo que para muchos sería una advertencia, para él fue una plataforma. Demostrar que no titubeaba a la hora de matar le abrió puertas. A partir de esas primeras tareas se le encomendó la logística del negocio, coordinar transportes, cobrar deudas y resolver disputas. Esa mezcla de habilidad operativa y brutalidad lo fue escalando hasta posiciones de mayor poder. La construcción de su imperio siguió un patrón que mezcla astucia criminal y violencia explícita. Orellana no se limitó a tráfico y cobro. Desarrolló tácticas de apropiación de cargamentos, lo que más tarde la prensa llamó tumbes, y tejió alianzas con los Zetas, el cártel mexicano reconocido por su carácter paramilitar y métodos extremistas. Su estrategia fue tanto de fuerza como de negocios. Pactos para mover droga desde Honduras y Guatemala hacia México, sobornos para mantener rutas abiertas y una administración del miedo para someter a competidores y subordinados. Las investigaciones que se siguieron después mostrarían cómo, además de comprar cargamentos, él prefería en ocasiones hacerlos desaparecer por la fuerza, convenciéndolos de entregar la mercancía en zonas que controlaba para luego despojar a los transportistas y, con frecuencia, asesinarlos. Esa mezcla de negociación y traición le ganó otro apodo, el Rey del Tumbe. Pero el poder de El Pelón no se sustentó solo en inteligencia criminal. Formó parte de su marca la ostentación y el símbolo del terror, fincas, vehículos, dinero en efectivo y, sobre todo, episodios de violencia extrema que servían de mensaje. El catálogo de atrocidades que se le atribuye incluye formas de ejecución y tortura que buscaban no solo eliminar rivales, sino enviar una señal pública de impunidad. Lo que distingue a grupos como los Zetas y a operadores como Orellana aliados a ellos fue la militarización del crimen, exmilitares y policías reclutados, conocimiento de tácticas letales y una logística que imitaba operaciones bélicas. En Guatemala, esa alianza entre capos locales y carteles extranjeros transformó enclaves rurales en zonas de guerra por el control del negocio. La violencia se expresó en hechos concretos que marcaron a comunidades enteras. Uno de los episodios más brutales asociados a la red en la que participó El Pelón ocurrió en mayo de 2011, cuando una masacre en una finca dejó decenas de víctimas.
Ejecuciones con motosierras y mensajes escritos con sangre fueron parte de un tablero de terror que conmocionó al país. Ese nivel de crueldad generó finalmente una atención internacional que no pudo ignorarse. Los crímenes ya no eran solo una noticia local. Atrajeron la mirada de agencias y tribunales extranjeros y abrieron un camino que terminaría por transformar la suerte del narco guatemalteco. La reacción del Estado se fue articulando en capas. Internamente, las Fuerzas Armadas y las unidades especiales comenzaron a priorizar su captura. Pero el problema principal era que el fenómeno no era únicamente local. La presión venía desde Estados Unidos. En 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense impulsó acciones que derivaron en órdenes y pedidos de captura internacional contra Orellana, identificándolo como operador clave de rutas que iban desde Zacapa hacia México y conectándolo con los Zetas. La intervención estadounidense no fue solo simbólica. Forzó a las autoridades guatemaltecas a poner la captura del pelón en la lista de prioridades, al correlacionar sus operaciones con delitos que afectaban territorio norteamericano y, por lo tanto, entrañaban extradición y procesos federales con potenciales penas severas. Esa presión externa, combinada con la acumulación de evidencias, permitió que la persecución dejara de ser fragmentaria y se convirtiera en un objetivo estratégico. Detrás de la captura hubo decisiones tácticas y también errores por parte del entorno delictivo. Tras un intento de asesinato fallido en 2012, Orellana pasó por varias cirugías y modificó su aspecto. Eso complicó su reconocimiento por las autoridades, pero no lo hizo inmune. Además, su vida personal y sus alianzas jugaron en su contra. Su relación con Marta Julia Lorenzana, hija de un viejo jefe, lo conectaba tanto con apoyos como con enemigos, y la red de protección que lo rodeaba, si bien importante, se fue resquebrajando con el tiempo. La combinación de seguimiento, inteligencia, filtraciones y la voluntad política de las Fuerzas Armadas culminó en un operativo que tuvo la crudeza de una confrontación militar. El asedio final a su refugio, la Hacienda Beatriz, se desarrolló como una operación de gran escala. Agentes de fuerzas especiales rodearon la propiedad. Lo que comenzó como una acción de reconocimiento derivó en un enfrentamiento encarnizado que duró horas. Los relatos oficiales describen intercambios de fuego, bajas en ambos bandos. Otra capa al proceso. Jairo Orellana Morales enfrentó cargos en cortes federales por conspiración y uso de armas para el tráfico de drogas. La acusación buscaba no solo castigar, sino también desarticular la estructura financiera detrás del negocio. Paralelamente a las diligencias penales, se desplegó una investigación patrimonial. Registros, cuentas bancarias, empresas fachada y propiedades que habían servido para lavar ganancias ilícitas comenzaron a aparecer en las pesquisas. El balance fue contundente. Incautaciones de al menos 17 propiedades, más de 20 cuentas bancarias congeladas y la detección de varias empresas utilizadas como pantalla para blanquear dinero. Ese golpe patrimonial no solo castigó al individuo, buscó desmontamientos internos, luchas por el control y una nueva oleada de violencia que demostró que la cárcel de un capo no siempre se traduce en paz para las comunidades afectadas. El lavado de activos que acompañó su carrera criminal merece una mirada detallada porque muestra cómo los grupos intentan normalizarlo. Luego quedó abierta. Algunos indicios apuntaban a que familiares o lugartenientes tratarían de retomar el control. Otros sugerían que cárteles extranjeros aprovecharían la debilidad para reconfigurar rutas. Lo cierto es que el arresto demostró que la persecución coordinada y las sanciones patrimoniales pueden golpear el aparato criminal, pero también que la raíz del problema, pobreza, falta de oportunidades, corrupción institucional, sigue siendo un terreno fértil para nuevas figuras. Al reflexionar sobre este caso, no se trata solo de narrar la caída de un hombre violento. Se trata de entender el ecosistema que lo engendró. La captura de Jairo Orellana Morales es un episodio ejemplar. Muestra cómo la violencia organizada se infiltra en territorios marginados, cómo la combinación de inocentes,
comunidades aterradas y agentes que dan la vida en la persecución del orden. ¿Crees que o piensas que sin cambios sociales y económicos sostenidos siempre habrá alguien dispuesto a ocupar ese lugar de poder? Gracias por acompañar este relato. La historia continúa y, con suerte, la memoria y la presión pública empujarán hacia respuestas más integrales. Suscríbete si quieres más investigaciones documentadas sobre cómo se construyen y se derriban estos imperios de violencia.